Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este viernes 26 de junio. Estamos con la palabra del Señor desde el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, del 1 al 12. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11º del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las dos murallas que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá ante el rey de Babilonia. Y este dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. Queridos amigos, es decir, esta muerte y esta tragedia somos nosotros quienes provocamos. Esta tiene incluso fecha, hay escritos sobre esto, queridos amigos, 19 de julio del 586 a.C. y Cobaybecoa, la toma de Jerusalén. Ellos estuvieron desde enero del 587 y después de 1 año y 6 meses, el 19 de julio, toman Jerusalén. Pero además de ser un relato teológico, porque somos responsables, queridos amigos, no solamente de nosotros mismos y de buscar nuestra propia protección, sino que nosotros o sacrificamos al pueblo o hacemos bien las cosas. Y eso es lo que aquí nos quiere enseñar. Y aquí justamente todo el ejército de Poridema vaya y capturan. Pero es tan difícil, queridos hermanos, cuando entramos en una situación ya de debacle, en una situación ya de pobreza. Si nosotros no hacemos bien las cosas desde el inicio, estos son los resultados. Aquí el autor sagrado. Así es que las cosas como tiene que ser para no llegar a estas situaciones tan difíciles y tan tristes dentro de la historia de una nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.